Bendiciones en Cristo. Estamos hoy entonces en esta última clase de esta introducción al Nuevo Testamento. Por la gracia y misericordia del Señor, hemos ya aprendido mucho sobre la inspiración del Nuevo Testamento. Hemos también repasado eh, en una clase anterior sobre el Nuevo Testamento como el foco principal son las buenas nuevas del reino, es decir, del Rey Jesucristo que viene a poner a sus enemigos bajo sus pies, a traer unas buenas nuevas de que viene a ofrecer salvación a todo aquel que se arrepiente y confía en su persona y en su obra. Eh, Habíamos estudiado también de que esto no está de ninguna manera divorciado del Antiguo Testamento, sino que estamos ahora bajo una nueva administración del pacto de gracia, de aquel pacto que el Señor, por condescendencia o misericordia, eh, nos ha traído a este pacto, y todo para su gloria. Habiendo nosotros caído con nuestro representante federal Adán, pues estábamos en Adán y por lo tanto muertos en Adán, bajo la maldición adámica. El Señor se ha provisto de un mediador, el postrer Adán, quien no falló y fue victorioso, y está llamando a su iglesia hoy a expandir su reino, rescatando a aquellos de la oscuridad como lo hizo alguna vez con nosotros. Y queremos abrir nuestro Nuevo Testamento, queremos tener comunión con el Dios Trino de las Escrituras, entendiendo que es Dios hablándonos a nosotros. No es una mera inspiración como que yo leo y tengo una inspiración poética. No es solamente palabra o letra muerta, sino que es verdaderamente palabra viva y eficaz de aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Nos lleva hoy a su palabra, a entenderla, a vivirla, a pregonarla para su gloria. Pues al final nosotros de ninguna manera somos actores principales en esta historia de la redención, sino que somos, hoy vamos a ver el término vasallo nuevamente. Somos reyes, sí, pero vasallos de un rey soberano. Somos representantes, somos embajadores, somos ministros, somos real sacerdocio. Esa es nuestra identidad. Así que ciertamente tenemos todavía pecado, pero el Señor sigue santificándonos, esa obra de santificación en sus méritos y para su gloria, mostrando el carácter de Cristo, siendo la sal y luz, llevando este reino de Dios, llevando la iglesia de Dios como una colonia de su reino, haciendo visible el reino de Dios a través de lo que la iglesia va acercando y cómo va permeando todas las esferas de la vida. Así que eso para introducir un poco nuestro tema. En este seminario teológico Marangatú, nuestro objetivo es escudriñar las escrituras, pues en ellas hallamos vida y hallamos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos ningún morbo intelectual, no tenemos ninguna soberbia al acercarnos a estudiar las escrituras. De hecho, que comenzamos con la presuposición de que nunca podremos llegar a las profundidades de todo lo que la palabra de Dios puede enseñarnos con este tiempo limitado, y aunque tuviésemos tiempo ilimitado no lo podríamos hacer. Pues ¿quién puede conocer la mente, digo bien, de este Dios infinitamente sabio, sapientísimo, eh, totalmente perfecto en todos sus atributos? Así que hoy verdaderamente vamos a arañar la superficie, de hecho que es una introducción al Nuevo Testamento. Así que arrancamos. Lección 3, el reino y el pacto en el Nuevo Testamento. La lección 1 habíamos visto de las escrituras, la lección 2 sobre los pactos, y ahora vamos a entrar más en detalles de qué se trata este nuevo pacto. Cuando hablamos de este nuevo pacto, vamos a ver qué es una administración del reino de Dios, y también vamos a ver cómo se interactúa, o mejor dicho, de dónde surge este nuevo pacto, si es que algo verdaderamente novedoso que nunca antes había sido hecho, porque a veces creemos que lo nuevo significa totalmente nuevo, desechando todo lo anterior, pero vamos a ver un poco sobre eso enseguida, y ahí vamos a ver las dinámicas,
o mejor dicho, cómo interactúa una cosa con la otra, qué es lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, qué es lo que los autores están escribiendo, qué hilo conductor siguen. No es que son personas totalmente desconectadas, escribiendo lo que mejor les parece, sus interpretaciones subjetivas de ninguna manera. Obran, como ya vimos en la lección uno, bajo la superintendencia del Espíritu Santo. Así que vamos a ver un poco entonces las administraciones del reino. Veremos que en esta administración del reino tenemos tres puntos. Representantes del pacto. ¿Quiénes eran estos representantes? Las normas o las reglas que eran apropiadas para cada pacto. Y vamos a ver cómo esto es un desarrollo orgánico, es decir, que algo va creciendo como un árbol, como una semilla que va por sus diferentes etapas de germinación, a desarrollo y así sucesivamente. Vamos a ver entonces a qué nos referimos con administración. Cuando hablamos de administración, obviamente hablamos de que hay un administrador. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, mejor dicho, el Antiguo Testamento, y también vemos que el Antiguo Testamento se escribió teniendo en cuenta también eh, una estructura de un rey soberano que tenía un súbdito, un rey vasallo, un rey sirviente, alguien a su cargo, y vemos esa relación que había en el Antiguo Testamento cuando empezamos a mirar un poco esto que se daba en la cultura y nos preguntamos si era que la Biblia en el Antiguo Testamento también era así, cuando Dios decidió dejar por escrito su palabra de lo que estaba ocurriendo en la historia de la redención. ¿Será que él hizo algo totalmente nuevo o algo que ya la criatura tenía en mente o podía entender en su cultura en ese tiempo? Y vemos que es así. El Señor en su condescendencia, misericordia, muestra y se manifiesta de una manera que las criaturas puedan entenderle. Sabemos que si Él mostrara toda su gloria, no llegaríamos a comprender casi nada, tal vez nada, pero Él habla en un lenguaje, se acerca a nosotros de una manera relacional, de manera que le entendamos. De tal forma, un adulto también tiene que regular el lenguaje cuando habla con un niño para amoldarse un poco, ajustarse a lo que ese niño puede entender en esa etapa de su vida, así también cuando es adolescente y así entrada ya también la juventud. Así que vemos que en el cercano Medio Oriente había una estructura de reyes que tenían otros súbditos a quienes habían conquistado, es decir, por alguna u otra forma ellos eran superiores, ya sea por guerra, conquista, y los otros estaban bajo su cargo, entonces llegaban a algunos acuerdos, algunos pactos. Entonces, en estos acuerdos que ellos tenían, uno estaba en inferioridad y el otro en superioridad y tenían ciertas normas, ciertas reglas de cómo iban a darse esa interacción entre ellos. Y cuando hablamos de representantes, empezamos ya a mirar un poco aquí lo que es el Antiguo Testamento y vamos a ver luego a qué se refiere el Nuevo Pacto. Hoy estamos estudiando el Nuevo Pacto, pero ya tenemos que saber de que el Nuevo Pacto fluye orgánicamente del Antiguo, así que no podemos empezar hablando totalmente del Nuevo Pacto. Nuestra lección es el Nuevo Pacto, pero jamás nos desentenderíamos del perdón, del Antiguo Pacto. Así que vamos a ver quiénes eran los representantes que funcionaban como esos reyes vasallos. ¿Quiénes eran estos representantes? Bueno, ahí tenemos a Adán. Entonces Adán podría ser una especie de rey vasallo o rey sirviente que sirve a un emperador, a un rey superior, a un rey soberano, en este caso nuestro Dios Trino. Entonces vemos que Adán funcionó también como un representante del pacto con Adán, conocido como un pacto de obras, donde Adán fue probado por cierto tiempo, se le dio la ley con un libre albedrío que nosotros no gozamos hoy, él sí lo tuvo en ese momento. Verdaderamente él era un representante que tenía un gran peso sobre sus hombros en ese tiempo. Él iba a ser probado por cierto tiempo y algunos eruditos dicen de que si él hubiese pasado esa prueba, son conjeturas, especulaciones nada más, de que él iba a permanecer en ese estado de perfección, pero ya sin la posibilidad de pecar.
pero sabemos de que en ese tiempo, teniendo un libre albedrío, de pudiendo elegir entre lo bueno y lo malo, verdadero libre albedrío, no como nosotros que nuestra voluntad está sujeta conforme a nuestra naturaleza. Es decir, soy carnívoro, soy un león. Si me pones carne o lechuga, siempre voy a elegir la carne, a pesar de que tengan las opciones, siempre voy a elegir conforme a mi naturaleza. Eso en cuanto a nuestra voluntad que ya está caída, con tendencia hacia la carne. Adán no tenía esa tendencia, pero terminó cayendo. Entonces, Adán funcionaba como un representante del pacto, un rey vasallo. El siguiente, recordemos que Adán era un pacto universal. Noé también de la misma manera fue llamado en un tiempo, eh, luego de que hubo gran perversidad en el mundo. Nosotros, de los descendientes de Adán, fue llamado para ser un representante, fue un hombre justo delante del Señor y predicó el Evangelio por 120 años aproximadamente y llamó al arrepentimiento, ya habló del juicio de Dios sobre la impiedad y verdaderamente era un pregonero de justicia, como dice su palabra. Era un representante del pacto, un pacto noético, un rey vasallo representando a Dios Trino, nuestro rey. Abraham también, luego de que la descendencia de Noé, después de que terminó el diluvio, se dispersaron. Bueno, de hecho que se juntaron en la Torre de Babel, sabemos eso, y luego el Señor confundió las lenguas, se esparcieron por todas partes. Luego el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos para formar una nación, de manera que serían un pueblo especial, no porque hubiera virtud en ellos, sino porque el Señor le plació en su misericordia a una nación insignificante, o formar una nación de, de los lomos de Abraham, pudiéramos decir. Entonces estamos hablando de que Abraham era un rey vasallo representando a Dios ante la humanidad, formando ya una nación, la nación de Israel, y como tal estamos hablando ya del pacto abrahámico, de que Dios hace un pacto con Abraham, y este es un pacto ya nacional, no como con Adán y Noé, que era un pacto universal que correspondía a toda la humanidad. Ya con Abraham es con la nación, por eso se llama pacto nacional. Luego vemos que lo mismo sucede con Moisés, termina siendo un líder, un administrador eh, del pacto, y en este lo vamos a llamar el pacto mosaico. Recordemos de que el pacto de obras fue con Adán, pero ya al haber caído Adán, se instituye el pacto de gracia, es decir, Dios ofrece salvación, ofrece redención para rescatar a la humanidad, para que su reino, que había caído con Adán, pueda volver a tomar el camino y seguir expandiéndose como rey. Obviamente, ese es su objetivo, expandir su reino. Y luego vienen estas administraciones del pacto de gracia con Noé, con Abraham, con Moisés y también luego vendrá con David. Entonces, con David estamos hablando otra administración más del pacto de gracia, pero este siendo un pacto nacional también con la nación de Israel, que habrían de ser un pueblo que tendrían los oráculos de Dios, las leyes de Dios, un pueblo que representaría la voluntad de Dios por escrito y también en la práctica. La salvación solamente vendría a través de ellos, obviamente. Y también sabemos de que, bueno, era un pacto con la nación de Abraham, pero a lo largo del Antiguo Testamento vemos también como otras personas no israelitas se acoplaron luego también al pueblo de Dios, es decir, había la posibilidad de que prosélitos pudieran llegar, el caso de Ruth la moabita, de Rahab la prostituta también en Canaán, y así también muchos otros casos. Así que eso también tenemos que tener en cuenta. Ahora, como dije, pactos universales, el de Adán y del Noé, también pactos nacionales, Abraham, Moisés y David. Hasta aquí entonces estamos solamente repasando algo que ya sabíamos. Para entender el nuevo pacto, queremos hoy ver un poco, si antes en el Antiguo Testamento ya sabemos quién eran los representantes y cómo ellos eran un tipo, una figura
de aquel representante que habría de venir, aquel que fue prometido en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que habría de pisar la cabeza de la serpiente, conocido como el protoevangelio o la semilla del evangelio en el primer libro de la Biblia, Génesis 3:15. Vemos ahora de que en este nuevo pacto hay también un representante, y este representante es Jesucristo, que es Dios encarnado, tomando cuerpo y alma racional, viniendo a ser tabernáculo o morada en su creación, él siendo creador, Señor de señores, por quienes fueron hechas todas las cosas y por quien subexisten todas las cosas, viene y tiene esta condescendencia, esta gracia maravillosa de venir y pasar por la humillación de encarnarse, estar bajo la ley, padecer necesidades, hambre, sed, frío, pasar humillaciones en lo que es su vía crucis, estar bajo el dominio de la muerte por cierto tiempo, todo eso, nuestro representante del pacto, del nuevo pacto, Cristo Jesús, lo llevó adelante. Ahora, ¿cómo sabemos de que Cristo es el representante del nuevo pacto? Dice, Cristo es el mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, viene Cristo en el Nuevo Testamento y nos habla de una herencia. Implica de que hubo algo antes. Por eso estábamos repasando las administraciones y los administradores del antiguo pacto que estábamos viendo recientemente, porque hay una herencia, viene y se cumplen en él. Entonces el nuevo pacto tiene a Cristo como un cumplimiento de lo que ya se dijo en el antiguo. Así que aquí probamos de que el nuevo pacto no es algo nuevo que desecha lo antiguo, todo al menos, sino que vamos a ver después qué significa el nuevo pacto. Vamos a entrar en detalle después sobre eso, pero por ahora ya hemos visto cómo se maneja la administración del reino, quiénes son los representantes y cuáles eran las administraciones del pacto de gracia: Noé, Abraham, Moisés y David, y también obviamente el nuevo pacto. Todas ellas son administraciones del pacto de gracia. Solamente con Adán no es el pacto de gracia, sino es el pacto de obras. Ahora, ¿cuáles son las normas que se dan cuando vamos a leer el Nuevo Testamento? Obviamente tenemos que saber de que hay normas, de que hay reglas, hay una constitución, hay cosas que deben entenderse para que haya armonía, para que el reino de Dios vaya ordenadamente, pues Dios es un Dios de orden, así como nuestro país tiene su constitución y sus leyes, también hay normas, hay reglas, hay ordenanzas, hay decretos, hay estatutos que deben llevarse a cabo con estos administradores bajo las administraciones del Pacto de Gracia. Ahora veamos un poco cómo fue la regla, la norma, la constitución, como quieramos llamarle, estatuto, cómo se daba esto en el Antiguo Testamento. Antes de entender, de pasar al Nuevo, tenemos que saber cómo era el Antiguo, no a manera de contraste, sino a manera de saber cómo viene orgánicamente a dar a luz. Como había dicho anteriormente, el árbol viene de la semilla. El nuevo pacto, siendo ya el fruto, viene de la semilla del Antiguo Testamento. También di en otra ocasión el ejemplo de que, eh, bueno, que el Antiguo Testamento estaba embarazado, embarazada, digo bien, de, del nuevo pacto, es decir, viene a dar a luz. Así que vamos a mirar un poquito más de esto. En Adán, cuando vemos un poco cuáles eran las normas, las reglas, cuando hablamos de Adán, hablamos de una administración, hablamos de los fundamentos que se establecen en el reino de Dios. Estamos viendo la administración del reino de Dios y cómo a Adán se le dio esta administración de hacer cultura, el mandato cultural. Génesis capítulo 1 versículos del 26 al 28 nos habla eso, donde el Señor le dice a él: id y multiplicaos, sojuzgad la tierra, tener dominio, ponerle nombre a los animales, establecer el reino de Dios, expandirlo, y se le da obviamente las normas: haz esto y vivirás. De todo árbol puedes comer menos de aquel. Ahí tenemos entonces ya las normas de cómo se da esa administración del reino de Dios, pero bajo un pacto de obras, no un pacto de gracia.
Entonces, esto es el fundamento. Ahora con Noé ya vemos que se le conoce más como el pacto de la estabilidad, dado que Dios es fiel y ha prometido en Génesis 3:15 que la semilla vendría, el Mesías. La tierra tiene que ser preservada, a pesar de que Dios trae un juicio tremendo sobre la impiedad de los hombres, los descendientes de Adán y Eva. eh, Tiene un nombre justo, Noé. Luego de este diluvio, el Señor también le da normas y reglas a Noé. No es que solamente le da el arco iris y listo, sino que le dice, ve y sé obediente. Hay cosas que Noé también tenía que seguir haciendo luego de que pasó el diluvio, no solamente que lo que hizo, que construyó el arca, que predicó el evangelio por 120 años, pasó por el diluvio, él y su familia, fue obediente, sino también al bajarse, él tenía que continuar expandiendo el reino de Dios y tenía ciertas normas que él tenía que seguir, pero ahí no nos vamos a detener mucho en eso, solamente vamos a ver otras normas ya. Recordemos ya que el de Noé, aquí ya estamos hablando de una administración del pacto de gracia, no así con Adán, pacto de obras. Ahora con Abraham también, qué más gracia que el Señor sacándote de todas las naciones paganas, lleno de paganismo por todos lados. Lo saca de Ur de los Caldeos, lo elige como el patriarca de una nueva nación, que luego se conocería como la nación de Israel. Bueno, ahí sabemos que había muchas normas para ellos también. Tenemos la circuncisión, tenemos también cómo tenían que ir a poseer la tierra, expandir la tierra, tenían que peregrinar. Había muchas cosas que tenían que hacer durante esta administración del reino de Dios bajo el pacto de gracia o pacto abrahámico. Ahora, bajo Moisés, obviamente Moisés, perdón, Abraham estaba, recordemos que Abraham seguía disfrutando de los beneficios del pacto noético de la estabilidad. De esta misma manera, de esta misma manera, Moisés también sigue disfrutando de la revelación dada a Abraham, sigue la circuncisión, sigue muchas cosas todavía que, Abraham se le había dado. Moisés viene en una continuidad, pero ya con normas o reglas más específicas. En este caso, vemos que tenemos los 10 mandamientos, más especificaciones sobre las leyes ceremoniales, cómo había de llevarse a cabo la expiación o los sacrificios en el tabernáculo, en el tabernáculo, cómo habían de hacerse en el arca del pacto también que tenía que estar ahí, también las leyes civiles de cómo se iban a manejar como nación y también las leyes ceremoniales y civiles, pero también la ley moral, lo que se conoce como las tres divisiones de la ley moral, los 10 mandamientos que revelan el carácter y la moralidad o la ética de nuestro Dios Santo. Las leyes civiles, como nación, Israel recibió, como nosotros tenemos en nuestra constitución, ellos también lo recibieron, pero de parte de Dios, por eso se le conoce como una teocracia, no una democracia como nosotros hoy tenemos. En algunas partes del mundo, en otras tienen monarquía. Eh, y el tercer uso o mejor, la tercera división de la ley, que son las leyes ceremoniales, que había que hacer cierto tipo de rituales de limpieza para estar ceremonialmente limpio. Al leer el libro de Levítico entendemos más sobre eso y muchas de estas cosas apuntaban a Cristo. Ahí tenemos la dieta también, el kosher, que es lo que puede comer uno o no. Entonces, bajo esa administración del reino de Dios, en el pacto mosaico, Dios hace un pacto con la nación de Israel de que sean ejemplos, de que sean santos, de que tengan su corazón circuncidado también. Así que luego vemos de que este reino se va extendiendo a través de David, donde llega a su máximo apogeo en el esplendor del reino de Dios teniendo ya bueno, ya sería luego el hijo de David quien haría el templo, pero vemos de que de su casa, de su pacto, del pacto davídico y de su descendencia vendría entonces muchas normas y reglas también. Después vamos a ver un poco qué pasó con él, pero ahora solamente para ver las normas y reglas de lo que era el Antiguo Testamento. Vimos todo esto para llegar a esto que vamos a ver ahora, que es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto es un pacto de cumplimiento. Todo lo que vimos, todo lo que apuntaba
los pactos anteriores vienen a cumplirse en el nuevo pacto. Y obviamente ya sabemos que el administrador del nuevo pacto es Cristo Jesús. Es la administración del pacto de gracia. Jeremías 31:31 nos dice: "He aquí que vienen días", aquí refiriéndose a qué días, a días donde cuando Jeremías escribe esto, la nación de Israel estaba ya en cautiverio, el reino ya había sido dividido, ellos ya tenían el anhelo de que el reino pudiera ser dividido, pero la cosa no se daba por desobediencia, por paganismo, por idolatría y muchas otras cosas más. Y viene Jeremías y promete de que el exilio terminaría un día y habría un nuevo pacto, ya no el pacto, en el pacto donde ellos estaban, sino que un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué menciona estos dos? Porque el reino estaba dividido, Judá por un lado, Israel por el otro, pero le dice que va a haber un pacto y no solamente con una de las divisiones, sino con ambas. ¿Ok? Entonces, eso es importante recordar de que el nuevo pacto tiene su fundamento aquí en esta profecía de Jeremías 31, no solo aquí, pero vamos a ver solo aquí ahora. Pero este es el pacto que haré: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Describe un poco la característica de lo que hará el Señor en este nuevo pacto. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Específicamente, esta promesa del nuevo pacto dice que perdonará la maldad de ellos. ¿De qué maldad está hablando? De ese reino dividido, de esa administración de donde ellos estaban, que les había desembocado en esa división. Y dice que el Señor ya no se acordará más de su pecado, sino que vendrá a restituirlos como el pueblo de Dios unido, como el reino de Dios restaurado. Y eso es lo que pasa cuando viene Cristo Jesús. Y acá hay características que dicen: todos me conocerán. Sabemos que hoy en el nuevo pacto, aquel que tiene el Espíritu Santo conoce a Dios. No como ellos en esa época, muchos de ellos verdaderamente estaban sirviendo a dioses ajenos en el exilio. Así que, y obviamente eso habla de que el Señor escribe su ley en nuestros corazones, una ley, la ley de Cristo, no la ley de la conciencia de la diferencia entre el bien y el mal, sino que Cristo mostrándonos verdaderamente, trayendo convicción de pecado, de juicio y de justicia. Así que esto es lo que se estaba diciendo, de que vendría este nuevo pacto, de que habría una restauración del reino de Dios, que empezaría algo que se había perdido, que estaba dividido, que estaba diluido, por decirlo de alguna manera, pero no extinto. Así que esto es lo que nosotros vemos. Ya habíamos hablado de estas tres estructuras que el Nuevo Testamento, la teología del Nuevo Testamento nos habla de tres etapas: la inauguración, cuando viene Cristo, muere, resucita; la continuación, lo que hace la fe apostólica, que va y pregona el Evangelio a toda criatura, siendo discípulo de todas las naciones, enseñando todo lo que Cristo ha dejado; y la consumación, aquel día postrero donde el Señor vendrá para juzgar a las naciones y traer el cielo nuevo y tierra nueva. Estas son las tres divisiones que siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a analizar el reino de Dios: inauguración, continuación y consumación. Creo que esto ya lo tenemos bien claro. En la inauguración tenemos, obviamente, cuando viene Cristo Jesús. Estamos viendo ya ahora un poco de las normas o las reglas. Cuando viene Cristo Jesús en la inauguración, ¿qué es lo que hace Cristo Jesús? Él se somete obviamente al Señor bajo las normas y reglas, vive una vida perfecta en obediencia a los 10 mandamientos, lleva su ministerio mesiánico adelante. Es decir, Cristo Jesús primeramente lleva estas normas, estas reglas del nuevo pacto, es empoderado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra redentora del Señor en su encarnación. Ahora, Cristo Jesús obviamente disipula y comisiona a aquellos que habrían de continuar su iglesia, su novia, su cuerpo, a través de la historia. Eso es también, entonces, vemos aquí las normas
del reino de Dios en la etapa de continuación. Sabemos que hoy, como iglesia, tenemos normas, tenemos reglas, cómo manejarnos hoy en la iglesia. Y sabemos que en la consumación también habrá normas o reglas o de cosas que vendrán, que ya están profetizadas y otras más que no sabemos, obviamente, cómo serán, pero todo va a ir caminando conforme a la voluntad del Señor. Ahora bien, en en esta era, nosotros que estamos en la continuación eh, del reino de Dios, pudiéramos decir, bueno, bueno, aquellos hermanos que estaban en el primer siglo siempre estaban preguntando, Señor, ya traerás tu reino. Como sabemos y ya hemos estudiado, no la tenían clara todavía cómo el reino iba a venir en tres etapas. Ellos creían que iba a venir solamente de una, iba a caer así el reino, así de sopetón de una. Y nosotros vemos de que Mateo 6:12 y Primera de Juan 1:9, dos pasajes que nos hablan de que hay perdón de pecados. Y recordemos la profecía del nuevo pacto en Jeremías que dice, yo no me acordaré más de sus pecados, es decir, cumpliéndose lo que Jeremías dice, que el Señor vendrá a a perdonar nuestros pecados. Como sabemos, en estos pasajes habla, el Mateo 6 es la oración del Padre Nuestro, donde dice perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y primera de Juan 1:9, todo aquel que confiese sus pecados, sabemos, el Señor es fiel y justo para perdonar. Así que esto nos habla de que aún en esta era de continuación hay pecado que debe ser confesado y que el Señor lo perdona. Es decir, de que todavía no ha llegado a la consumación total del reino de Dios porque sigue habiendo pecado, sigue habiendo confesión de pecados. Así que estamos en una etapa intermedia, el ya pero todavía no, ya en el reino pero no todavía consumado. A eso le llamamos la tensión del ya pero todavía no. Ahora, en esta etapa que estamos hoy sabemos de que la novia de Cristo, la iglesia visible, tiene una membresía mixta, esto ya lo vimos en muchas ocasiones anteriores, donde hay personas que están dentro, que no son creyentes, pero forman parte de la membresía. Obviamente no somos inspectores del fruto del Espíritu Santo, no sabemos quién es verdaderamente creyente y no. Podemos tener ciertas estimaciones, pero con falibilidad. No podemos saber de manera infalible quién es creyente o no. Obviamente, en la caridad cristiana tratamos a otros de hermanos de creyentes y obviamente siempre oramos, Señor, aumenta mi fe, ayuda a mi incredulidad y caminamos en los medios de gracia para ser confirmados en fe. Así que estas son las cosas que nosotros vemos todavía hoy en la continuación del nuevo pacto, que es una administración del pacto de gracia y que corresponde al reino de Dios. Así que son características, ¿cierto? El nuevo pacto en Jeremías se dijo es de que todos me conocerán, ninguno tendrá necesidad de que su hermano le diga eso, pero vemos que hoy todavía tenemos esa necesidad, todavía necesitamos maestros que enseñen la palabra, así que no todos conocen al Señor, hay que seguir predicando, hay que seguir predicando, hay que seguir ayudando a los hermanos a conocer al Señor a través de su palabra. Así que en este tiempo vemos cómo cómo las normas de el reino de Dios o la administración del reino de Dios se han dado en este tiempo. Vimos cómo fueron las normas en cada pacto del Antiguo Testamento y cómo también esto se está dando un poco ahora en el nuevo pacto. Bueno. Ahora que ya tenemos esto claro, vamos un poco al desarrollo orgánico. ¿Desarrollo de qué? Desarrollo de las normas que acabamos de hablar, cómo van creciendo, cómo se van manifestando, y es de manera orgánica, así como una semilla va a un árbol, a eso nos queremos referir, pero obviamente tenemos que usar otra vez el filtro de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no hay nuevo sin antiguo. No hay, es orgánico, viene uno del otro. No hay flor sin semilla. Así, entonces, cuando vemos un poco el Antiguo Testamento, cómo fue desarrollándose, vemos aquí un poco las piezas, todas desordenadas. Vemos a los diferentes representantes de los diferentes pactos. Aquí tenemos a los dos pactos universales con Adán y Noé.
por algún lado están sus piezas y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a organizar las piezas para ver cómo se desarrollaron de manera orgánica estas administraciones. Ciertamente con Adán, pacto de obras, con Noé ya, pacto de gracia, parte del pacto de gracia, administración del pacto de gracia, pero también podemos catalogarlo o categorizarlo como pactos universales. Veremos también un poco con Abraham, no, Moisés y David, que siguen siendo administraciones del pacto de gracia, pero que también tienen otra categoría, pactos nacionales. Veremos un poco cómo se desarrolló de manera orgánica las normas también ahí, para luego llegar a donde nosotros queremos eh, aprender hoy, entender mejor hoy el nuevo pacto. Entonces, todo esto es como un rompecabezas y vamos a ir mirando cómo es que se da. Y vemos que con Adán se revela primeramente el reino de Dios de una forma muy amplia, le da ciertas normas, como ya expliqué anteriormente, le da el mandato cultural, le da también la extensión del reino de Dios. Con Moisés también, obviamente, sigue, como vemos aquí, los cuadros son iguales, es decir, de que hay algo orgánico, no se ha desentendido Noé de Adán, sino que construye sobre lo que Adán, sobre la revelación que Adán tenía. Obviamente Noé siendo descendiente de Adán, tiene que hacerlo eso. Y vemos aquí un poco este segundo cuadro que tenemos aquí, nos vemos el arco iris representando la promesa de Dios de que ya no juzgaría más al mundo por agua, sino que habría estabilidad y la naturaleza como la conocemos hoy seguiría funcionando de manera ordinaria con las leyes de la física, que el mundo no se acabaría, así que no hay por qué tener ningún pánico por temas climáticos. Dios ha prometido, ha empeñado su palabra que preservaría la creación. Esto nos da un buen norte específicamente para algunas cosas que hay mucha gente que quiere llevarnos a un tipo de vida donde solamente tenemos que preocuparnos por el planeta y estar en constante pánico y hasta esquizofrenia, diría yo. Verdaderamente es una cosmovisión, y es idolatría, es idolatrar a la creación antes que al creador. Bueno, con Abraham también vemos lo mismo. Abraham construye, o mejor dicho, se desarrolla orgánicamente estas normas. Tiene obviamente el mandato que se le dio a Adán. Abraham tiene que continuarlo. También disfruta de las bendiciones del pacto noético, estabilidad, pero también ahora se añade un peldaño más, una norma más para él, que es formar una nación, tener descendencia, entrar a la tierra prometida y andar en obediencia. Así que también vemos que estas normas se desarrollan de manera orgánica, no se desentienden de lo anterior. Lo mismo con Moisés. Otra vez aquí en el peldaño inferior, vemos que sigue dependiendo del llamado a Adán de hacer la cultura y hizo juzgar la tierra, multiplicados, ser obedientes, etcétera. Vemos que sigue disfrutando de las bendiciones del pacto noético, la estabilidad. Vemos también que obviamente Moisés está, si bien está sacando al pueblo de la esclavitud, uno diría que a lo mejor ya no era un pueblo, que ya estaba sometido bajo egipcios, pero ellos no eran egipcios, tenían su cultura todavía hebrea, pero sí estaban bajo sometimiento. Ahora, él siendo un administrador del pacto de gracia, el Señor lo llama a sacar a esta nación de Abraham, nación abrahámica, nación de Israel, y sacarlos de ese lugar de cautiverio y llevarlos a la tierra prometida para adorar a Dios. Esto es entonces cómo está creciendo el árbol. Va por sus diferentes etapas. Ahora, el siguiente, David, lo mismo otra vez, disfruta de todas las bendiciones del pacto, de las bendiciones que se le dio a Adán, a Moisés, perdón, a Noé, a Abraham, a Moisés. Obviamente sabemos de que ellos ya entraron en la tierra prometida. Para el tiempo de David ya habían entrado a la tierra prometida, ya habían hecho guerra santa con otras naciones paganas, llevando adelante lo que el Señor le había comisionado. Y vemos que construye entonces esta monarquía representando una especie de maqueta, diríamos, de lo que es el reino, de lo que es el cielo nuevo y tierra nueva por venir, una sombra de lo que habría de venir.
pero David construye todo esto de manera orgánica con todo lo que se ha avanzado hasta aquí. Bueno. Ahora sí podemos entrar en el nuevo pacto teniendo todo ese panorama, vimos lo orgánico del Antiguo Testamento y ahora veremos cómo todo eso, ese crecimiento, ese desarrollo orgánico, cómo viene a fruto al nuevo pacto. Jeremías 31:31 viene a la mente nuevamente. Recordemos, tiempo de exilio, Jeremías dando profecía, tiempo de reino dividido, le dice, vienen días, esperanza muchachos, fuerza, que viene el nuevo pacto. ¿Con quién, Jeremías? ¿Con la casa de Israel o con Judá? Con ambos. El reino de Dios va a ser unificado otra vez. Entonces, esto es lo que estaba diciendo Jeremías, de que vendría un nuevo pacto, pero nuevo pacto no en el sentido que se saca todo lo anterior, sino que cuando hablamos de nuevo, y la palabra es barak, significa renovado, reconstruido, actualizado, mejorado, no totalmente divorciado, destituido y dejando atrás todo lo que pasó después. Hay ciertas cosas que obviamente ya no van a continuar en este nuevo pacto, los sacrificios animales, tampoco ya no estamos bajo las leyes cívicas de la teocracia, ni las leyes ceremoniales, nada de eso, pero sí bajo las leyes morales todavía, los 10 mandamientos que hablan de la moral de Dios que todavía nosotros debemos seguir, como justamente ayer estaba comentando el pastor en su sermón, los tres usos de la ley que en nuestra tradición reformada tenemos. El primer uso de la ley nos muestra nuestro pecado, de que somos pecadores, mentirosos, ladrones, codiciosos. Luego también restringe, aún la ley restringe la perversidad de los malos. Y finalmente la ley que nos ayuda a caminar, es un tutor que nos lleva a Cristo, pero que nos ayuda a santificarnos en el sentido positivo. Yo veo que la palabra dice no robarás y al no robar yo tengo, por implicancia también me dice que trabaje y que trabaje diligentemente, que reciba el fruto de mi labor. Entonces vemos cómo nos ayuda a santificarnos también en ese aspecto en el tercer uso de la ley. Bueno, el nuevo pacto entonces no significa que el Antiguo Testamento tenemos que desecharlo, solamente lo vamos a usar como, no sé, ejemplos. No, es un desarrollo orgánico, algo renovado, pero ¿renovado de qué? De algo que mantiene su esencia, en este caso la moralidad específicamente. Todo eso cuando hablamos del nuevo pacto. Lastimosamente hoy muchos hermanos de otras denominaciones con interpretaciones diferentes creen que el nuevo pacto significa algo totalmente ajeno al Antiguo Testamento. Dicen, antes estábamos bajo la ley, pero ahora bajo la gracia. Eh, Hay una mala interpretación de eso. Tiene cierto grado de verdad, pero no es así como lo manejan. Así que quieren prácticamente cortar por la mitad nuestra Biblia y decir que el antiguo es solamente como ejemplos morales. No. Ahora, aquí vemos entonces el desarrollo orgánico de las normas en las administraciones pactuales del reino de Dios. El reino de Dios se administra a través de pactos. Esos pactos tienen normas. Esas normas están todas relacionadas con lo anterior. Aquí podemos ver este panorama completo entonces. Como todos los administradores, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo en el Nuevo, todos ellos estaban creciendo orgánicamente dependiendo de lo anterior o siendo construidos de lo anterior. Así que vemos una unidad impresionante entre el antiguo y el nuevo. No podemos leer el nuevo sin el antiguo. Eso es muy importante entender. Hasta ahí hemos llegado entonces a la primera parte. Uy, ¿qué hora es? Casi las 8. Bueno, hasta aquí todo bien, hermanos. Un Sí, sí, poco. sí. Adelante, micrófono abierto, hermano. 5 minutos. Comentarios, consultas, palabras de enriquecimiento, de cosas que hayan visto en el video. El micrófono está abierto. Profe, ¿qué quiere decir Guerra Santa? Bueno, guerra santa me refiero a
a lo que el Señor había hecho cuando le dijo a Josué que entre en la tierra prometida eh, para ir y tomar la tierra que el Señor le había dado a Dios. Es una guerra Mm, que tiene propósitos santos, es una tierra que el Señor soberano ah, dio a su pueblo y era el tiempo para que las naciones paganas que estaban en Canaán sean desalojadas de ese lugar, porque era la tierra prometida y como habíamos visto en lecciones anteriores, ellos tenían que mm, peregrinar hacia ahí. Moisés los mm. estaba sacando de Egipto hacia la tierra prometida, yendo en dirección a geográficamente un lugar que era el Edén. Ah, Entonces, guerra santa me refiero, Egipto. es el Señor mandando a hacer guerra. Ah, A eso me refiero, guerra santa. y este profe que dice eh, la nación abrahámica, es la nación de Israel? ¿Ese es la nación abrahámica? ¿La nación Israel? ¿Se refiere Ah, a la de hoy? ah, La Israel étnica que está allá en Medio Oriente. la nación abrahámica es la nación de Israel. Yo ya noté porque no entendí qué era. Sí, Eh, Abraham es el patriarca. Abraham fue quien él fue llamado de entre todas las naciones paganas. Fue tierra. llamado para formar una nación, la nación Eh, Él es el patriarca y él ah, tiene sus hijos. Y ahí sabemos que tiene a Isaac, el hijo de la descendencia. ajá, También otro hijo, que luego ese hijo, si alguien me recuerda el nombre, por favor. Ese otro hijo. eh, mm, Ismael, dicen, muchas gracias. Entonces, es Ismael y sus descendientes son prácticamente, sus descendientes son las naciones árabes también. Ismael. Estamos viendo sus descendientes, los musulmanes, por ejemplo, ellos Ah, son una religión abrahámica, también vienen de la descendencia de Abraham, pero no de la descendencia de la promesa de Isaac. O sea, ah, la Israel viene de Isaac y su descendencia, el hijo de la promesa. Israel se Israel. llama porque después su hijo, o el hijo de su hijo, Isaac, y después Jacob, es renombrado, es Israel, porque peleó con Dios, con un ángel durante toda la noche, y bueno, Ah, ah, ahí toma el nombre de Israel, el Señor lo nombra Israel, y de ahí la nación toma ese nombre de Israel. ah. Abraham, Gracias, profe, gracias. dale hermano, no hay problema. A ver un poco. Hermana Catalina, ¿puede usted nombrarme las administraciones del Pacto de Gracia? Administración en el pacto de gracia. Su micrófono. Disculpe hermana, yo le silencié hace rato. Su micrófono, por favor, hermana. La administración del pacto de gracia viene de Abraham, Sí, sí. porque el pacto de ¿Cómo se le llama al pacto con Adán? Voy a reformular la pregunta. ¿Cómo se le llama al pacto con Adán? el pacto con Adán era universal, ¿verdad? Sí, es universal. Le doy una pista. No es un pacto de gracia. No es. ¿Cuál es lo opuesto a la gracia entonces? Si no somos, como dice Efesios 2, somos salvos por gracia mediante la fe. ¿No por qué? ¿No por qué? Dice Efesios 2. Somos salvos No por por gracia obra, mediante la fe. ¿No por qué? no por obra. No por obra, No por obras. Entonces Adán recibió un Pacto de obra. pacto de obras. Ah, Ese no es un pacto de gracia, es un pacto de obra. Él tenía que obrar, él estaba en un periodo de prueba. El reino de Dios Abraham, empezó con un pacto de obras, pacto de obra. que fue con Adán.
obviamente al caer Adán, vienen las consecuencias. El reino de Dios sufre una caída estrepitosa y el Señor instituye lo opuesto a las obras sería La gracia. la gracia, el pacto de gracia. Ahora, hermana Mariam, ¿cuáles son las administraciones del pacto de gracia? Profe, en blanco. Son cinco administraciones del pacto de gracia. El único que no es de gracia es con Adán. ¿Cuáles son los otros? Los que vinieron después, que empieza con Moisés, que es la ley, Ok, ¿verdad? vamos a nombrar entonces. Tenemos no, Moisés, pero quién vino después de Adán? ¿Con quién el Señor hizo un pacto después de Adán? Noé, Noé. Noé, Abraham, Ajá. Noé, Abraham, ahí creo que ya viene Moisés, Sí. em, acá me sorprende, David, 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 me falta y una administración más del pacto de gracia. Yo tengo cuatro. Cristo, el quinto de Cristo. Sí. ¿Cómo se llama esa administración? ¿El nuevo qué? El nuevo pacto. Nuevo pacto. Bueno, vamos a aprender un poco ahora algunos términos teológicos importantes. El pacto con Adán, ¿cómo podemos llamarlo de otra manera? ¿Pacto qué? No me refiero a universal ni nacional, sino otra forma. Pacto de gracia, profe. No, el pacto con Adán era un pacto de obras, pero ahora quiero enseñarle algunos términos teológicos nada más. Ajá, ajá. Pacto adámico, Pacto adámico. es decir, el pacto que se hizo con Adán. El pacto que se hizo con Noé, a ver si alguien ya me escuchó por ahí, ¿cómo se llama ese pacto? Pacto, Universal. sí, es universal, pero vamos a aprender ahora un término que todavía no ético, no ético, un No, pacto no ético. ético. Vamos a aprender Pacto prácticamente los adjetivos nomás que describen, es un pacto no ético. no ético. No ético. Así Pacto no es. ético. Luego viene el pacto con Abraham. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pacto abrámico, abrahámico. Luego ya viene el pacto con Moisés. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pacto abrahámico. Abrahámico. Mosaico. Pacto Mm, mosaico. Pacto Y el con, pacto con David. con Davídico. David. Moisés. Y ahora sí ya sabemos que luego viene el nuevo pacto. Entonces, Pacto, ya tenemos unos nuevos nombres en nuestro glosario de términos. Pacto pacto adámico, Moisés. pacto noético, pacto mosaico, pacto, creo que me salté abrahámico, ¿no? Abrahámico, no. Mosaico y davídico. Pacto mosaico, el pacto con Moisés, ¿verdad? Profe. Así mismo. Luego viene el pacto David. Mosaico. Muy bien. A Pacto ver, David. Pacto ¿quién me David. nombra los pactos nacionales? Son cuatro. Cuatro. A ver, uno, dos, tres. No, perdón, tres son. ¿Cuáles son los pactos nacionales? Hermana Catalina, ¿me ayuda? El ¿Cuál es? pacto abrahámico, el Ajá. pacto de Moisés y el Mosaico pacto davídico. y el pacto davídico. Amén. Así mismo es. Muchas gracias. No, ¿eh? Hermana Andrea, ¿cuáles son los pactos universales? Pactos que se hizo con toda la humanidad. Por eso se llama universales. Moisés. Moisés solamente con la nación de Israel. Ay, no, yo pues estoy anotando todavía, Gina, lo que recién pasó, profe. Ok. ¿El pacto qué era, profe, me dijiste? Universal. ¿Cuáles son los dos pactos universales? Que Mm, abarca toda la humanidad. los dos pactos universales. Ay, yo anoto todo, profe, y me confundo todo otra vez igual. Ujú. El pacto de Adán y el pacto de De
Moisés, No, Abraham, eh, ¿Cuál? mm, Noé, Noé, no. No es. no. Bueno, ahora que ya tenemos clarito, clarito, vamos entonces a darle Mm, para dar cierre un poco a esto. Ya tenemos claro entonces cuáles son las administraciones del reino de Dios en pactos. pa- Vimos las normas que cada uno también se regía por diferentes, como orgánicamente fueron creciendo dependiendo una de la otra. Ahora quiero, un segundo, voy a poner un poco sus micrófonos en mudo porque me entra mucha interferencia. Ok. Después volvemos a activar. Listo. Dinámicas. ¿Cómo estas administraciones se dan la una con la otra? ¿Qué relaciones tienen? Vamos a ver rápido. Vemos entonces que otra vez usamos la estructura que se conocía en el Antiguo Testamento como tratados imperiales de vasallaje, donde un rey o emperador mayor a otro le ponía ciertas condiciones y obviamente este rey mayor, habiendo conquistado al otro, le daba una benevolencia, le daba una generosidad, no lo exterminaba ahí, sino que le decía, bueno, te he conquistado, ahora vos tenés que rendirme tributo, yo te voy a proteger de tus enemigos, también tenés que darme parte de tus cosechas, yo te voy a dar también mucho de mi identidad, vas a disfrutar de muchos de los beneficios. Por ejemplo, en el siglo I sabemos que el Imperio Romano estaba en auge, el Imperio Romano tenía dominado a la cultura judía, a tal punto de que ellos pagaban impuestos a los romanos crucificaron a Jesús, entonces los romanos no habían exterminado el judaísmo, no le mataron a todos, de hecho que eso vino tiempo después, allá en el 70 donde hubo aquel gran martirio, la caída de Jerusalén, y donde hubo una diáspora, donde se fueron todos por todos lados, fue terrible lo que pasó en ese tiempo, 70 después de Cristo. Pero bueno, Roma en este tiempo funcionaba como este emperador que tenía su vasallo, en este caso, diríamos que los judíos recibían cierta benevolencia, vivían bajo la protección de Roma, disfrutaban de los caminos que Roma había hecho, también se manejaban con la cultura, los mercados, las comidas, todo lo que venía de su cultura también que podíamos decir que era bueno, también lo podían disfrutar, pero estaban sujetos. Obviamente ellos, como pueblo de Dios, anhelaban que el reino de Dios viniese y derrocara a los romanos, los consideraban obviamente opresores y ciertamente no hay, tenía algo de verdad eso. Pero bueno, en la obediencia está la bendición, ahí está. Obedeciendo a Roma había bendiciones, tenían paz y muchas otras ventajas. Eh, Obviamente al desobedecer, y sabemos que los judíos hubieron muchas revueltas, muchas revoluciones, intentos de golpe de Estado, incluso por parte de los judíos y grandes masacres que pasaron también. Y bueno, eh, sabemos que esta es la relación que se da. Benevolencia, bendición. Obediencia, bendición. Hay desobediencia, vienen las maldiciones. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento y el Antiguo también se maneja de esta manera. ¿A qué me refiero con esto? De que Dios, siendo el verdadero emperador del universo, nos llama a nosotros, sus vasallos, sus reyes, sus sacerdotes, sus ministros, sus embajadores, y nos da, obviamente, benevolencias, muchas misericordias, muchas bendiciones que también están sujetas a obediencia nuestra. Y hay tantas cosas que no podemos entender cómo se dan, muchas dinámicas, muchas que son buenas y que también escapan de nuestro entendimiento. Las cosas secretas pertenecen al Señor, dice Deuteronomio 29:29. Y Eclesiastés y Job, hay tantas cosas que ahí cuando uno lee esos libros se da cuenta de que nunca uno va a comprender totalmente cómo se da esta dinámica entre Dios y nosotros. Podemos tener cierto grado de entendimiento hasta donde el Señor lo permita, pero Él es quien en su providencia maneja todo, domina todo lo que está pasando, lo que va a pasar, todas las alternativas, aún antes que salga una palabra de mi boca, Él ya lo sabe.
Así que veamos rápidamente cómo se da esta interacción que hay entre Dios, el emperador, el rey, y nosotros, sus vasallos. Veremos esto en tres partes. ¿Cuáles son las benevolencias que Dios nos da? ¿Qué es lo bueno que viene de Dios? ¿Cuáles son las pruebas que Dios también pone a su pueblo, como lo hacía un emperador con su vasallo? ¿Y cuáles son las consecuencias? Y cuando hablo de consecuencias, no solamente me refiero a lo malo, a lo negativo, sino a lo que viene también. Si fui obediente, si hubo lealtad de mi parte, hay una consecuencia, en este caso positiva, lo llamamos beneficio, pero es una consecuencia de una obediencia, hay una bendición. Y en el caso de una desobediencia, hay una maldición. Veamos entonces cuáles son las cosas que Dios nos ha dado que son buenas. Antes de pasar a esto, nuestro objetivo hoy es entender el Nuevo Testamento como Dios en el Nuevo Testamento nos da tantas cosas buenas, también como nos prueba y cuáles son las consecuencias de esta obediencia o desobediencia. Pero recordemos de que no podemos entender el Nuevo Testamento completamente si no entendemos el Antiguo. Así lo estudiamos en la primera lección, de que los autores del Nuevo Testamento, bajo la inspiración orgánica del Espíritu Santo, escribían con el hilo conductor del reino de Dios. Y el Nuevo Testamento se llama el pacto de cumplimiento, está cumpliendo lo que se dio en el Antiguo, así que no puedo empezar hablando de las benevolencias del nuevo pacto sin entender qué pacto, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver un poco cómo el Señor, sabemos que a Adán, ¿será que a Dios a Adán le dio perdón, Dios le dio a Adán cosas buenas, benevolencias? Sí, le puso en el jardín, le puso como su mayordomo, le dio una ayuda idónea, le dio un paraíso, le dio gracia común a él y sus descendientes. Sabemos que parte de sus descendientes eran, obviamente, tenían una gracia salvadora en el caso de Abel, que su adoración fue genuina y verdadera, no así en el caso de Caín. Así que vemos que había una gracia común, aún Caín disfrutaba del paraíso y todos sus beneficios, y estar bajo el liderazgo de alguien puesto por Dios, haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, ya es una benevolencia de Dios, ya es una bondad, a eso me refiero con benevolencia, una bondad que no merecemos, una gracia. Y hay una gracia común que se da para creyentes y no creyentes. Esto es la administración del pacto adámico, también se conoce como los fundamentos. ¿Había gracia salvífica? Sí, en algunos descendientes de Adán, como Set, los descendientes, después de que obviamente Abel murió, también su descendiente Set, pero también había otros, los descendientes de Caín, que mostraron violencia y arrogancia. Bueno, ellos solo disfrutaron de la gracia común, no de la gracia salvífica. ¿Qué otra benevolencia? Vayamos al pacto noético, el pacto de estabilidad. Cuando hablamos de gracia común, ellos obviamente disfrutaban, ya hablamos de postdiluvio, ya hablamos después del diluvio, ellos disfrutaban de una tierra ya obviamente donde daba su fruto, donde las estaciones estaban bien reguladas, había estabilidad. Entonces, siendo creyente o no creyente, bajo esta administración, el pacto noético, había gracia común para todos. ¿Era común para todos? Sí, pero sabemos de que una parte de la descendencia de Noé sí era eh, creyente y otra no. Habíamos visto eso en una clase anterior en la historia primigenia, un poco de cómo sus descendientes impíos representaban a Egipto y cómo sus descendientes, digo bien, creyentes representaban eh, al pueblo de Dios. Bueno. Bajo la administración abrahámica, ¿qué benevolencia vemos? Bueno, el Señor le sacó del paganismo, le llevó hacia la tierra prometida. Ellos disfrutaron del liderazgo de Abraham que hablaba con Dios, que caminaba con Dios, pero solamente algunos, en el caso de Isaac, la promesa, había un linaje escogido que era de Dios, pero sabemos que Ismael, Esaú y compañía no venían, obviamente, con esa gracia salvadora, pero sí recibían todos los beneficios de ser una nación
bajo la protección y la cobertura de Dios con un administrador suyo, Abraham en este caso. ¿Qué otra benevolencia? Bajo la administración mosaica, obviamente el Señor, habiéndolos rescatado de Egipto y llevándolos ya hacia la tierra prometida, caminando por el desierto en ese periodo de prueba, le daba la ley y la ley es buena. La ley le dice cómo vivir, la ley le lleva a Cristo. Qué gracia común recibieron ellos de que fueron sacados de la esclavitud de Egipto, que el Señor llevaba columnas de fuego para alumbrarle y protegerle en el desierto y una nube también les cubría del calor. Así que, wow, la gracia común que ellos recibieron, qué benevolencia, qué bondad, qué cosa más inmerecida. Pero sabemos de que no de todos ellos el Señor se agradó. ¿Ok? Josué, Caleb, Moisés y otros sí. Y había una generación nueva que entraría a la tierra prometida, no así la generación que salió de Egipto, los mayores, no entraron por incredulidad, por impiedad, por rebeldía. Ahora David, sabemos que había una gracia común, obviamente estando bajo la protección de un rey, con un ejército, un rey justo que amaba al Señor en corazón conforme. Arkansas, pájaro ¿No? soñador. Eh, repito, David, estando bajo la gracia común, muchos de los súbditos de David disfrutaron del gobierno justo de David, disfrutaron de la sabiduría que el Señor de Dios les dio, disfrutaron también de cómo él era un hombre conforme al corazón de Dios. También muchos de ellos llegaron a una verdadera salvación, no todo el pueblo, siempre sabemos que había un remanente, una simiente santa, no todos. Eso antes de entender el Nuevo Testamento, antes de entender el Nuevo Pacto, digo bien, ya sabemos de que hubo bondad divina en el Antiguo Pacto. Así que nunca jamás, digamos, semejante tontería de que antes en el Antiguo Testamento Dios era malo, que todo era ojo por ojo y diente por diente, que Dios no tenía luego misericordia, que le castigaba, que era malo, caprichoso. Jamás digamos eso. Hay gente que no entiende el Antiguo Testamento, algunos pasajes que les cuesta armonizar con el carácter bondadoso y santo de Dios que terminan diciendo contradicciones. Jamás pudiéramos increpar el carácter santo del Señor. Entendiendo esta unidad orgánica que ya vimos, veamos un poco qué benevolencia, qué bondad viene como fruto natural u orgánico del Antiguo Testamento para los que están en el Nuevo Pacto. Obviamente, la mayor bondad que Dios nos ha Sí. dado es Cristo mismo. No, es que yo ¿Eh? Cristo mismo es esta benevolencia encarnada del Señor. Cristo mismo, quien fue empoderado por el Espíritu Santo, él también recibió esa benevolencia de recibir el Espíritu Santo en plenitud, en su humanidad, en su encarnación, para llevar a cabo aquellos milagros que habrían de mostrar que el reino de Dios estaba siendo inaugurado, poniendo a sus enemigos bajo sus pies, y de que él iba a ser resucitado también de los muertos. Así que Cristo mismo recibió esa benevolencia de Dios en su humanidad, en su encarnación, lo recibió. Ahora, eso en la etapa de inauguración, pero en la etapa también de continuación del reino de Dios, no, Cristo, en la noche no suelo cenar casi. Cristo mostrando, el Señor, perdón, dio a Cristo un pueblo, mostró su benevolencia para con el pueblo del pacto, les dio la gran comisión de ir y hacer discípulos. Así que lo que el Señor nos ha dado en esta administración del nuevo pacto, en esta etapa del reino de Dios que llamamos continuación, cuando Cristo vino fue inauguración, ahora estamos en la continuación, vemos a la iglesia recibiendo tantas bondades del Señor. Es cierto que hay mucha iglesia perseguida, iglesias bombardeadas,
Pero el Señor se sigue glorificando, el Señor sigue dando frutos, bendiciones inmerecidas a su pueblo. De ninguna manera pudiéramos decir de que nos merecemos el favor del Señor. Así que estamos viendo las bondades, o mejor dicho, las benevolencias del Señor en esta etapa del nuevo pacto, en la continuación, y sabemos claramente que la mayor bendición, mayor en el sentido de que todas las promesas han de ser cumplidas en el día postrero, cielo nuevo, tierra nueva, ya no habrá más pecado, ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad. Cristo reinará por siempre y para siempre y nosotros con Él. Ahí vemos una benevolencia inmerecida, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir para vivir bajo su gracia por la eternidad. Así que, qué mayor benevolencia que nuestro Cristo en esta administración del pacto de gracia llamada nuevo pacto, porque Cristo ha renovado todo, Cielo. ha actualizado todo. Cristo, nosotros no tenemos que obedecer a los 10 mandamientos para ser salvos. Ya hablamos de los 10 mandamientos y su uso. Eh, él, nuestro representante, él sí fue obediente y en él estamos cubiertos. En él tenemos verdaderamente, tenemos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios 1:13. Estando en Cristo, tenemos estas bendiciones o benevolencias del Señor. Estando Cristo en nosotros, morando en nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿qué es lo que pasa? Dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros. Él vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, tenemos el regalo de que Dios nos vivifica, nos hace vivos para Él a través de su Espíritu. Él mora en nosotros a través de su Espíritu. Recordemos, Cristo tiene un cuerpo tangible y está hoy en el cielo, cielo intermedio, estado intermedio. Pero su Espíritu Santo, que es omnipresente, mora en nosotros y nos lleva a Cristo, nos comunica a Cristo. Cristo está en nosotros a través de su Santo Espíritu, pues es la tercera persona de la Trinidad y hay armonía entre las personas de la Trinidad. Ahora, también en esta etapa del nuevo pacto, ciertamente, otra benevolencia, otra misericordia que recibimos es de que por gracia somos salvos. A pesar de que, como vemos en este gráfico, dentro de la iglesia visible, que podemos ver miembros de la iglesia, aunque no sabemos quiénes son creyentes o no, obviamente los tratamos con la caridad cristiana, hermano, hermana. Solo el Señor conoce a los suyos. Solo el Señor tiene certeza infalible de quién es suyo y quién no, pero nosotros disfrutamos de misericordias al estar en una comunidad que escuche su palabra, que escucha el evangelio y recibimos tantas misericordias en esta etapa del reino de Dios, nuevo pacto, en la iglesia visible, aún estando en medio de personas que no son regeneradas. ¿Ok? En Juan 15 se habla sobre eso, donde habla de la vid, de que hay frutos que no dan, pámpanos, ramas que no dan fruto y van a ser cortadas. Obviamente Hebreos también habla eso, de que hay gente que degustó de los dones espirituales, pero que ya no van a ser parte. Habla también de un tiempo así, pero en este tiempo recibimos misericordias del Señor. Ahora, pruebas de lealtad. ¿Cómo se da esta interacción ahora? En el reino de Dios en esta etapa. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Será que el Señor prueba a su pueblo? Pues claro que sí. Lo ha hecho en el Antiguo Testamento. Hay gente que ha encontrado documentos, aparte del Tratado de Vasallaje Imperial, otros documentos que hablan de concesiones reales, documentos de la realeza, de la monarquía. Algunos de ellos han intentado argumentar de que no, que antes cuando había reyes no había necesidad de llevarle tributo, no, los reyes no exigían lealtad, solamente le salvaba y le tenía ahí, pero no había una exigencia de lealtad, pero más descubrimientos han demostrado que eso no era así, de que verdaderamente en el Antiguo Testamento, en ese tiempo cercano a Medio Oriente,
Sí, se manejaba esta estructura. El rey conquistaba y estos nuevos súbditos, vasallos, los representaban en sus diferentes colonias, eran parte de su reino, ellos eran, qué sé yo, duque, conde, lo que fuera, un vasallo, un sirviente, y tenían que darle lealtad al rey. ¿Cómo se daba esto en el Antiguo Testamento? ¿Será que en las administraciones que ya vimos hace rato, en Adán, será que a él se le pidió lealtad como siendo vasallo del Señor? ¿Se le pidió lealtad? Claro que sí, haz esto y vivirás. No comas de este fruto. Y luego que comió del fruto, se le dijo, bueno, id y sojuzgad la tierra, eso continúa. Ahí él tiene que demostrar su lealtad multiplicándose, siendo fiel. Como vemos en la imagen, ya está vestido de piel de animales, es decir, tenía que continuar con su lealtad a pesar de haber caído. El Señor le restituyó y le trajo un sacrificio de animales, que ya sabemos lo que significa, apunta a Cristo, al sacrificio del Mesías. Sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecados, Hebreos 9. ¿En Noé? ¿Será que el vasallo del Señor Noé fue probado también? Claro que fue probado, no solamente en el tiempo post-diluvio, prediluvio, sino también en el post-diluvio. Había lealtad que él tenía que hacer, predicó el evangelio 120 años, construyó el arca. Al salir del arca tenía que seguir haciendo, como vimos hace rato, ese desarrollo orgánico que se le dio a Adán, él tenía que seguir haciendo lo que a Adán se le dijo, ir y hacer cultura, ir y hacer, hizo juzgar la tierra, expandir el reino de Dios. No es que terminó la lluvia y voy a salir a hacer lo que quiero. No, de ninguna manera. El Señor le pidió a su vasallo Noé que siga con esto, a Abraham también. Le pidió su lealtad que salga de Ur de los Caldeos y vaya a formar una nueva nación. A Moisés también le pidió lealtad en Deuteronomio 8:10 le dijo a él y a todo el pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, esa es la palabra clave, probarte, estamos viendo como la prueba de lealtad, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿El Señor prueba a sus hijos? Claro que lo hace. Él es nuestro rey y somos sus vasallos y nuestra lealtad está siempre probada. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos pues a ver si estáis en la fe, no sea que seáis reprobados. Así que el Señor también a nosotros hoy en el nuevo pacto prueba nuestra lealtad. Con David lo hizo también, probó su lealtad a él y toda su nación, toda su descendencia. Ya sabemos cómo terminó lastimosamente la lealtad de David, que la espada no salió más de su casa, que el reino fue dividido, que hubo golpe de estado con su hijo, asesinato, terrible, terrible. Pero bueno, su lealtad estaba siendo probada. Así vemos entonces que en el Antiguo Testamento el rey, Dios, prueba la lealtad de sus vasallos, todos los administradores que ya vimos, Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Veamos ahora, sabiendo de que Cristo es el representante del nuevo pacto, ¿será que su lealtad también fue probada? Claro que sí. Jesucristo, siendo verdaderamente hombre, fue tentado en todo según nuestra semejanza. No hay que se le probó como Dios, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que también Cristo pasó por esta prueba de lealtad como cabeza federal, como cabeza representativa nuestra. Él, siendo obediente al Padre, también nos dio este ejemplo. Estando en la condición de hombre, como dice Filipenses 2, se humilló, haciéndose obediente. Ahí vemos su lealtad. ¿Hasta qué punto llegó su lealtad? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? ¿De vejez? No, de cruz. Una muerte lleno de ignominia, lleno de cosas cruentas, como un maldito ladrón en la cruz, maldito en la cruz. Así fue. En el Antiguo Testamento sabemos de que había sacrificios animales donde la lealtad del pueblo estaba siempre siendo probada y este Cristo siendo el último sacrificio una vez y para siempre y el perfecto sacerdote pero también ofrenda, su lealtad fue probada a este punto.
todo lo que Isaías 50, él se ofreció voluntariamente, todo lo que Isaías prometió en ese famoso pasaje mesiánico de Isaías 53, que por él fue Isaías 53, donde él fue molido por nuestros pecados, que en sus llagas fuimos sanados. Y todos esos pasajes que hablan de su muerte, nos habla de su lealtad, de que él fue ejemplo para nosotros, siendo su lealtad probada al rey. Vemos entonces, aún en las etapas del reino de Dios, hoy, en la continuación, Cristo hoy está en el trono, intercediendo por su iglesia. Su lealtad sigue vigente, Él sigue obrando, Él no está de balde. Él sigue obrando, intercediendo y poniendo a sus enemigos bajo sus pies, sigue siendo leal al propósito redentor, a Dios Padre, a ese plan, a ese pacto que se le conoce como el pacto Salutis, pacto intertrinitario entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la redención. Más adelante podemos hablar de eso. Y en 1 Corintios 15 nos habla también en la consumación, Cristo vendrá mostrando nuevamente esa lealtad final, donde vendrá con cielo nuevo y tierra nueva como juez, como administrador del nuevo pacto. Bueno, ahí termina entonces un poco lo que es la lealtad de Cristo, pero ¿qué hay acerca de nosotros? Si Cristo es campeón y victorioso, bien por él, pero ¿y nosotros? Estamos en él, estamos en Cristo. Somos justificados, hemos recibido el perdón de nuestros pecados solamente en sus méritos. A eso le llamamos sola fide, solo por fe. Somos declarados inocentes de Dios por tener fe o confianza en la persona y obra de Cristo, su lealtad. Y cuando Cristo, que fue resucitado entre los muertos, está en nosotros, tenemos las obras, mostramos de que verdaderamente somos suyos, tenemos filiación con Cristo y estamos en Cristo y Él está en nosotros a través de su Santo Espíritu. A eso le llamamos santificación, que es una búsqueda progresiva de ser apartados del mundo y venir a conformidad al Señor. No en vano el Señor dice en Santiago 1, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La santificación, entonces, también en nosotros. Hay una lealtad que se espera de parte de nosotros en esta santificación y es en Cristo, no en nuestros méritos, nuestra obediencia evangélica, sino siempre es en Cristo porque Cristo está en nosotros. Sabemos de que hay gente que está hoy en la congregación que no son verdaderos cristianos, que salen de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido en la congregación, siguiendo esa santificación, verdaderamente iban a mostrar que eran del Señor, pero su lealtad, o mejor dicho, su falta de lealtad, mostró su falta de filiación, es decir, no eran de Cristo. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias que se dan en estas dinámicas? Perdón que me he pasado un poco la hora. Consecuencias en el Antiguo y en el Nuevo. Rápidamente sabemos qué consecuencias vino de la obediencia, de la desobediencia de Adán, la maldición, pero también nosotros sabemos que el Señor prometió de que vendría en Génesis 3:15, vendría la semilla, Cristo Jesús, a traer el Evangelio, a traer las buenas nuevas del Rey, como aprendimos que significa Evangelio, buenas nuevas del reino de Dios, que el Rey viene a poner a sus enemigos bajo sus pies. Hay una obediencia, hay una consecuencia. En Noé también hubo también consecuencias. Él fue fiel, una familia fue preservada. En Abraham también hubo consecuencias. Él fue fiel, su lealtad también le llevó a él a formar una nación, aunque también sabemos que su falta de lealtad temporal también ocasionó una descendencia no santa, impía. Ya hablamos de quiénes son ellos. Moisés también, su obediencia, su lealtad, trajo también como consecuencia una nación que tenía los oráculos de Dios y se santificaba, pero también la falta de lealtad del pueblo e incluso para Moisés mismo, su falta de lealtad en un momento le ocasionó no poder entrar en la tierra prometida. También hubo consecuencias para él.
En David ya hablamos también de que ciertamente al haber escrito tantos salmos, vemos de que era un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, un corazón arrepentido. Pero también sabemos de que su falta de lealtad en varias veces, en varias ocasiones de su vida, ocasionó terribles consecuencias en su familia y en el Estado y finalmente en el reino dividido. Así que, ¿cómo esto nos lleva a analizar las consecuencias en el nuevo pacto? Bueno, Cristo dice, maldito todo aquel que muera en el madero, que es crucificado en el madero. Cristo fue llevado por su obediencia, por nuestros pecados, fue llevado a este madero, como dice Isaías 53, por nuestra causa, por nuestros pecados, Él fue molido. Es decir, la consecuencia de mi pecado fue sobre Él. Así que eso tenemos que saber claramente, esta interacción que se da, esta dinámica que se da en el nuevo pacto, en la inauguración específicamente, donde Cristo, haciéndose obediente y obediente hasta la cruz, Dios le exaltó. Ahí vemos un poco la consecuencia de su obediencia. ¿Dónde le llevó Dios? En una exaltación a lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en este periodo, ahí en la inauguración, vemos aquí un poco la imagen del nacimiento de Cristo, un pesebre. Vemos aquí un poco su crucifixión. Aquí estamos viendo la lealtad de Cristo, estamos viendo un poco, vemos también su resurrección, vemos aquí su ascensión y aquí vemos cómo Él comisiona a sus discípulos, sus apóstoles, en este periodo de la inauguración que luego va por la continuación y el mundo va siendo discipulado, como dice Mateo 28, y de ser discípulos y va camino a la consumación donde Cristo Jesús ha de venir como Rey sobre toda la tierra. Y recordando de que estamos en Cristo, ahí entendemos lo que Pablo dice, que toda bendición espiritual está en Cristo, no en nuestra obediencia evangélica, que Cristo está en nosotros hoy, en este tiempo, cierto, hay todavía una membresía mixta dentro de la iglesia, pero Cristo está en los verdaderos creyentes y aquellos que no son verdaderos creyentes, que han recibido cosas buenas en su vida hoy, esas cosas les serán contadas eh, por acusación en el día final. Es decir, el Señor le va a decir, te di tantas cosas buenas, se te predicó el Evangelio, escuchaste el Evangelio, y tantas cosas buenas que recibiste en tu vida y aún así no te arrepentiste de tu pecado y viniste. Eso se le va a increpar en el día final. Todas las cosas buenas que han recibido en esta vida y todas las cosas malas que un impío ha pasado en esta vida son verdaderamente el anticipo de lo que va a recibir en el juicio final, en el día postero o por la eternidad en el infierno. Pero los creyentes no así. Para los creyentes, las cosas buenas que vivimos hoy es el anticipo de lo que viviremos por la eternidad en el cielo nuevo y tierra nueva. Pero las dificultades, las pruebas, las agonías que hoy vivimos solamente son incluso pruebas. Son a veces disciplinas del Señor también para hacernos conforme al carácter de Cristo. Apocalipsis 21 dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua vida. El que venciere, acá hay una lealtad que se llama. Yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que estas son las consecuencias. Para bien, el que va y busca esta agua, manantial de vida, Cristo Jesús, y el que no lo hace, cobarde, incrédulo, abominable, etcétera, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Así que hasta aquí hemos llegado hoy. Hemos visto cómo el nuevo pacto, siendo una administración del pacto de gracia, y un pacto es una administración del reino de Dios, y hemos visto cómo esto se da en las diferentes administraciones con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Cristo, que es nuestro tema principal hoy, el nuevo pacto. No podíamos no ir al antiguo pacto porque el nuevo pacto depende del nuevo pacto, viene de manera orgánica del nuevo pacto. Bueno, hasta aquí hemos entonces llegado. Muchas gracias, hermanos. Para un poco aquí la grabación.